Buenas tardes, a mi grupo le tocó el artículo 5 y está conformado por Diego Alejandro Miranda, Jennifer Omar Mena Palacios, Karen Lady Quintero Orejuelas y quien les habla Valentina Obregón López. El artículo 5 que nos tocó es sobre la entrega eficiente de vacunas de la subunidad del virus del dengue a la piel mediante matrices de microproyección. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el objetivo. El presente estudio investiga la utilidad de varias rutas de inmunización diferentes con el Nanopass, a saber, la inyección intramuscular subcutánea, intradérmica y también el suministro intracutáneo por su capacidad para inducir respuestas inmunes protectoras contra la proteína E secretada por el dengue. Este va a ser nuestro objetivo y en esto se va a basar todo el trabajo. Ahora vamos a ir con nuestra pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación se basa en qué importancia y cómo interviene la entrega eficiente de vacunas de la subunidad del virus del dengue a la subunidad del virus del dengue a la piel mediante matrices de microproyección. Esa es nuestra pregunta de investigación. Metodología. Se criaron ratones hembra de 6 a 8 semanas en condiciones libres de patógenos en la Casa de Animales del Instituto Australiano de Bioingeniería y Nanotecnología. Las células Vero se mantuvieron en medios óptimos que contenían suero de ternera fetal al 3% y penicilina y estreptomicina. Los serotipos del dengue virus se propagaron en células Aedes albopictus y para valorar el virus se realizaron pruebas de neutralización y reducción de placa. Las reservas virales del dengue virus se diluyeron en una serie de 1 a 10 en medios óptimos libres de suero y se incubaron durante 1 hora a 37 grados centígrados en una atmósfera que contenía 5% de dióxido de carbono. Se añadió el virus a monocapas confluentes de células Vero en placas de 96 pocillos sembradas al día anterior con una densidad de 4 por 10,4 células por pocillo. El virus se dejó absorber durante 1 hora a 37 grados centígrados en 5% de dióxido de carbono. La placa viral se observó mediada en un ensayo realizado en las células Vero en placas de 96 nodillos, las cuales se sembraron en placas a 2,10,5% de célula sobre milímetros a un volumen de 200 microlitros y se dejaron crecer hasta la confluencia durante la noche a 37 grados centígrados. Las células se lavaron con solución salina taponada en fosfato, seguida de medios sin suero. Las muestras de plasma se diluyeron en una serie de 10,2 a 10,8 en una placa separada de 96 nudillos. Después de eliminar los medios libres de suero de las células, se añadieron las células de 50 microlitros del virus diluido en una serie y se incubaron a 37 grados centígrados durante 2 horas. Después de la incubación, se eliminaron los medios y se incubaron las células con 200 microlitros de carboximetilcelulosa al 1,5% en in vitrogen. Con un 2,5% se incubaron las células Vero, por consiguiente se sembraron las placas de 2 por 10,5 células sobre mililitro a un volumen de 200 mililitros y se dejaron crecer hasta la confluencia durante la noche a 37 grados centígrados. Las células las lavamos con una solución salina taponada con fosfato seguido de medios sin suero. Las muestras de plasma se diluyeron una serie de 10,2 a 10,8 en una placa separada de 96 nudillos. Después de eliminar los medios libres de suero, las células se añadieron a células de 50 microlitros del virus diluido en serie y se incubaron a 37 grados centígrados durante 2 horas. Después de la incubación, al 2,5% y se incubaron durante 4 días a 37 grados centígrados. Después de los 4 días se eliminó la superposición y las células se lavaron con salina tamponada con fosfato
Luego las células las fijamos con 200 microlitros de acetona helada al 80% sobre solución salina taponada con fosfato al 20% durante 20 minutos a 20 grados centígrados. El fijador se retiró y las placas se sacaron durante la noche. Las células se lavaron luego en solución salina taponada con fosfato sobre albúmina de suero bovino al 0,1% y se bloquearon durante 20 minutos en un agitador a temperatura ambiente en el mismo tapón. Después del bloqueo se añadieron a cada pocillo 50 microlitros de una dilución de 1200 en un suero policlonal de conejo de proteína no estructural, diluido en tampón de bloqueo y se incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente. Después de la incubación con el anticuerpo primario, las células fijadas se lavaron 2 veces en tapón de bloqueo durante 3 minutos en un agitador. Las placas se invirtieron y se golpearon para eliminar la solución de lavado entre cada etapa de lavado. Las células se sondearon con anticuerpos secundarios de inmunoglobulina anticonejo de 1200 y se conjugaron con un fluoruróforo 800. Las células se lavaron en solución salina taponada con fosfato. El virus se eliminó antes de la adición de una capa carboxilmetilcelulosa al 1,5% con medios de incubación, complementando con un suero fetal bovino inactivo por el calor al 2%. Las placas se incubaron a 37 grados centígrados con 5% de dióxido de carbono por 2 días. Las células se inmunotinaron debido a que los sueros de ratón recogidos durante el estudio fueron inactivados por calor a 56 grados durante 30 minutos. Los sueros se diluyeron de 1,25 en medio sin suero óptimo y se diluyeron en una serie de 1,2 en una placa de 96 novillos, hasta el volumen final de 60 microlitros. Se añadió un volumen igual de stock de virus dengue diluido a una concentración para obtener 75 unidades formadoras de la placa. Sobre el pocillo, a cada pocillo se le dio una dilución final de suero de 1,50. La mezcla suero-virus se incubó a 37 grados centígrados en 5% de dióxido de carbono durante 2 horas. 1 hora. Antes de agregar 50 microlitros a la célula veroconfluente. Las placas se incubaron durante 1 hora a 37 grados centígrados en 5% de dióxido de carbono para permitir la absorción de este virus. El inóculo de suero y virus se retiró y las células se lavaron 2 veces en solución salina taponada con fosfato antes de la adición de una superposición de carboxilmetilcelulosa al 1,5% con solución salina tamponada con fosfato al 2%. Las placas se incubaron a 37 grados centígrados en 5% de dióxido de carbono durante 2 días. Este proceso se repitió para los 4 serotipos del dengue virus, el primero, el cual tiene el valor de 243, el segundo de 300, el tercero de 209 y el cuarto de 288, por duplicado para cada muestra de suero. Se eliminó la superposición de carboxilmetilcelulosa y las células se fijaron en acetona helada al 80% sobre la solución salina tamponada con fosfato al 20% durante 15 minutos en 20 grados centígrados. Las placas se secaron completamente antes de bloquear durante 30 minutos a temperatura ambiente en diluyente de leche sobre la solución de bloqueo, diluida en solución salina tamponada con fosfato de twin al 20 sobre el 0,5% y las células se incubaron durante 1 hora de 37 grados centígrados con anticuerpos monoclonales en antienvoltura humana, producidos como se describió previamente. Se diluyó en solución de bloqueo
para los serotipos de dengue virus 1, 2 y 3 y se usó el anticuerpos monoclonales. Mientras que el dengue virus 4 se incubó con anticuerpos secundarios en antígeno humano, conjugado con un fluoróforo a 800. Las células se lavaron en solución salina tamponada con fosfato de Twin 3 veces y las placas se dejaron secar completamente antes de realizar la visualización y la obtención de imágenes en la máquina de Odyssey CLX. Se fabricaron manoparches de silicio con proyecciones de 2 centímetros a 10 micromilímetros de longitud en el centro de nanofabricación del Melbourne, el cual la vacuna adyuvante se formuló con una solución de metilcelulosa al 1% y tetralosa al 1% en una corriente de chorro de nitrógeno. La morfología del recubrimiento y la eliminación se caracterizó por microscopía electrónica de barrido. Para determinar la dosis administrada por la TEL mediante el nanoparche, se realizó un ensayo de rastreo de 14 centímetros en el cual el régimen de inmunización se basó en estudios similares realizados para investigar vacunas candidatas contra el dengue en modelos de ratones. Bajo sedación con clorhidrato de ketamina y clorhidrato de silacina, se inmunizaron ratones con de 1 a 0,1 microlitro de tetravalente. En el dengue 1, 2, 3, 4, mediante nanoparche o 10 micrómetros de tetravalente. En la proteína E, mediante inyecciones intradérmicas, subcutáneas o intramusculares, con o sin 3 micrómetros del ayudante de saponina. Los grupos de control recibieron solución salina tamponada con fosfato administrada a través de cada método de inyección investigado, mientras que los grupos de control de nanoparche recibieron solo excipientes y se mantuvo en su lugar durante 2 minutos. Los ratones recibieron 3 dosis mediante nanoparche o inyección subcutánea, intradérmica o intramuscular a intervalos de 28 días con muestras de sangre recogidas un día antes de la vacunación y 28 días después de la dosis final. Los ratones recibieron 3 dosis separadas por 4 semanas de 1 microlitro de proteína E tetravalente administrada por nanoparche o inyección intradérmica. Los grupos de control de virus y vírgenes recibieron solución salina tamponada con fosfato mediante inyección intradérmica, mientras que los grupos de control de nanoparche recibieron solo excipientes. Todos los grupos de ratones fueron desafiados a 14 días después de la vacunación final. Control que permaneció sin infectar para el compartimiento y bienestar del ratón. Después del desafío se recogieron diariamente sangrados de la punta de la cola durante 10 días y se monitoreó a los ratones 2 veces al día para detectar la pérdida de peso y signos de angustia. Las proteínas E de las unidades de cada uno de los 4 serotipos de dengue revestieron individualmente las placas durante la noche a 4 grados centígrados en 50 microlitros. El tapón de carbonato y carbonato en 100 nanogramos sobre mililitro. Luego se bloquearon las placas durante 1 hora a temperatura ambiente con 200 microlitros del diluyente de suero con leche de sacarosa al 1%. Las muestras diluidas en serie de tampón de bloqueo que contenía 0,05% de solución salina tamponada con fosfato sobre la solución salina tamponada de fosfato de Twin en 50 microlitros. Se agregaron las placas bloqueadas y se incubaron durante 1 hora y 37 grados centígrados y luego se lavaron 6 veces sobre solución salina de Twin y por último se añadió las placas peroxidasa de rábano picante de ratón de cabra a 50 microlitros, diluida a 1500 en tapón de bloqueo de solución salina de Twin y se incubó durante una hora a 37 grados centígrados. Después de esta incubación, las placas se lavaron 6 veces con solución salina de Twin y luego se desarrollaron usando 50 microlitros de
3,3 5,5 tetrametilbenzidina el sistema ELISA durante 10 minutos y se protegieron de la luz. Bueno, yo también les voy a hablar acerca de la introducción. Bueno, desde la aparición, se sabe que desde la aparición del virus del dengue en la década de 1950 ha habido un aumento o se ha encontrado un aumento constante en la transmisión y la enfermedad global durante las décadas o durante todo este tiempo, por así decirlo. El creciente rango geográfico de la transmisión del dengue ha resultado en aproximadamente la mitad de la población mundial, en especial aquellas que viven en regiones endémicas del dengue, con un estimulado de 390 millones de infecciones de dengue que ocurren anualmente, o sea, cada año. Lo que hace que el dengue sea único entre los flavivirus, porque es un flavivirus, es que este contiene 4 serotipos. 4 serotipos que están estrechamente relacionados, pero que son antigénicamente distintos. Bueno, bueno, como dice aquí, se están buscando activamente estrategias alternativas. La glucoproteína E de superficie del virus del dengue busca garantizar una respuesta inmunopotente. Sigue siendo un desafío para las vacunas de sus unidades recombinantes, que requieren una estrategia adyuvante eficaz. Las respuestas inmunitarias se pueden mejorar dirigiéndose a las células presentadoras de antígenos en la piel mediante inyección intradérmica o mediante el uso de parches de microarrays como el nanoparche. Como el nanoparche. Les voy a hablar sobre todo, les voy a hablar un poquito acerca del nanoparche. El nanoparche es un parche de, como dice su nombre aquí, de microarrays, que es de ultra intensidad, de ultra alta densidad, que digan, de 4 por 4 milímetros, que contiene alrededor de 21.000 proyecciones. ¿Esto qué hace? Esto recubre en seco sobre la superficie de estas proyecciones y se aplica a la piel utilizando un aplicador con resorte, precisamente en las capas edérmicas y dérmicas de la piel, que contiene una alta densidad de células presentadoras de antígenos. Y pues eso ahí les hablo un poquito acerca del nanoparche, pero ya mis compañeros le van a profundizar más sobre este método, sobre este tema. Entonces, el virus del dengue. Primero voy a explicar qué es el dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos y de prevalencia en las áreas tropicales y subtropicales. Aquellos que se contagian por segunda vez con el virus tienen un riesgo significante mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave. El causante del dengue es un virus de la familia Flavividae que tiene 4 serotipos distintos, y estos son DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Cuando una persona se recupera de la infección, adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Entonces, las causas de este virus. El virus del dengue se propaga por mosquitos hembras, principalmente de una especie que se conoce como Aedes aegypti, y estos mosquitos se transmiten. También pueden transmitir otras enfermedades como el chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus del Zika. Cuando una persona tiene este virus del dengue, va a tener unos síntomas tales como lo son la fiebre alta, náuseas y vómitos, erupción en la piel, sangre en las encías y en la nariz, debilidad general, dolor muscular y articular, tos
y dolor en la garganta. Bueno, a continuación voy a hablar sobre en sí lo que es el virus del dengue. Entonces, es el arbovirus, o sea que es un virus que es transmitido por artrópodos que afecta a nivel mundial la salud de los seres humanos. Según los estudios realizados al respecto, establecen que hay 390 millones de personas infectadas al año y más de la mitad de la población mundial en riesgo de ser infectados. Pero también es cierto que se han realizado importantes investigaciones con el propósito de desarrollar vacunas que sean eficaces y sirvan para apaciguar y controlar esta amenaza conocida como la dengue. ¿Por qué la envoltura E es considerada candidato ideal para un enfoque de vacuna subunidad? Porque la envoltura E ataca a la mayoría de los anticuerpos protectores neutralizantes inducidos durante la infección. Por lo tanto, es un candidato ideal para un enfoque de la vacuna de subunidad. Hasta el momento se están buscando muchas estrategias como alternativas. La glucoproteína E de superficie DEM-V, que significa el virus del dengue, es un candidato ideal para la vacuna de subunidad. ¿Por qué? Dado que es el objetivo principal de una respuesta de anticuerpos neutralizantes. Entonces, las respuestas inmunitarias se pueden mejorar dirigiéndose a las células presentadoras de antígeno en la piel mediante una inyección. Entonces, esta inyección se va a suministrar de una forma intradérmica o mediante el uso de parches de microarrays como el nanoparche. A continuación, mi compañera les va a explicar qué es el nanoparche y cómo es su método de suministración. Bueno, ahora vamos con los resultados. Empecemos con el nanopatch, revestimiento y entrega. Entonces, los nanopatch fueron recubiertos con la vacuna de proteína S, que es la proteína de envoltura, formulada con metilcelulosa y con trealosa. Eso fue para mejorar la viscosidad y proteger la formulación de la vacuna durante el secado. Esto fue para lograr el suministro deseado de 1 microgramo de la formulación de ese tetravalente. Estos nanoparches recubiertos se aplicaron en la oreja de los ratones. Esto fue para caracterizar la entrega de DSE. Por medio de microscopía confirmamos la eliminación de la formulación de revestimiento de SE de las puertas de la microaguja. También se encontró que la transferencia del marcador de 14C a la piel era de 10% y el 20% de la cantidad total cargada en los parches para formulaciones con y sin KIL-A. Después del desarrollo de las condiciones de recubrimiento y entrega, se procedió a probar la inmunogenicidad de la vacuna en el modelo del ratón SV129. Entonces, ahora vamos a hablar de la inmunización de los ratones SV129. Entonces, se inmunizaron ratones SV129 inmunocompetentes 3 veces, con 21 días de diferencia, con una de 2 dosis de vacuna. Una dosis de un microgramo o de 10 microgramos por 0.05 mililitros de inmunización, con y sin KIL-A, que son 3 microgramos. Bueno, la dosis de 1 y 10 microgramos se administraron mediante inyección intramuscular, intradérmica y subcutánea con administración de nanoparches de solo la dosis de 1 microgramo. Las diferentes estrategias de inmunización se compararon para la inducción de respuestas de inmunoglobulinas específicas de antígeno. En general se observaron tendencias similares para la respuesta inmune de los 4 serotipos del dengue. La vacuna formulada conjuntamente para administrar 1 microgramo de
la proteína envoltura, y de 3 microgramos de Kill A produjo títulos significativamente más altos de inmunoglobulinas. De inmunoglobulinas pues específicas para el serotipo de dengue cuando se administraba mediante nanoparches o inyecciones intradérmicas, que mediante la misma dosis administrada mediante inyección intramuscular o subcutánea. Cuando se aumentó la dosis a 10 microgramos con 3 microgramos de Kill A, los ratones no produjeron títulos de inmunoglobulinas significativas mayores a la dosis de 1 microgramo, pero en cambio de hecho se observaron títulos significativamente más bajos. ¿Esto qué sugiere? Sugiere la posibilidad de altas dosis de supresión inducida por la SE a la respuesta inmune. Listo. Siguiendo ahora con el SE Nanoparch inmunización de ratones AG129. Entonces, con el fin de examinar la eficacia protectora de las respuestas inmunitarias obtenidas, utilizamos el modelo de desafío de ratones establecido AG129. Esos son AG129 porque tienen desactivación del receptor de interferón alfa y beta. Bueno, entonces, el análisis de inmunogenicidad se repitió en ratones AG129 usando los 4 tipos de dengue, el DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. Bueno, entonces enfocándose en la comparación entre las rutas de entrega del nanoparch e intradérmica, dada la clara superioridad sobre las rutas IM y SC, observamos niveles similares de respuesta de anticuerpos en los 4 serotipos independientes de la ruta de entrega. Esto confirma que el antígeno tetravalente indujo títulos de inmunoglobulinas comparables independientemente del serotipo del virus. Con el cambio del modelo de ratón observamos un aumento en los títulos de anticuerpos para aquellos ratones inmunizados sin adyuvante, independientemente de la ruta de entrega. En ausencia del adyuvante, el nanoparch produjo títulos de anticuerpos más altos en comparación con la intradérmica. Sin embargo, en presencia de Kill A, los títulos de anticuerpos fueron consistentes para la ruta de nanoparch e intradérmica después de la dosis final. Y por último, como resultado tenemos el DEM Challenge de ratones vacunados AG129. Entonces, dado las fuertes respuestas de anticuerpos neutralizantes inducidas por el nanoparch y la vacunación intradérmica de ratones AG129, a continuación evaluamos el grado de protección provocado por un desafío de virus letal. Los grupos de 10 ratones se dividieron aleatoriamente en 2 grupos de 5 para el desafío con 10, 4 o 10, 5 unidades formadas de placa con capas de la cepa D120 DEM2 adaptada a ratón. Eso equivale a 1 o 10 veces la LD50 determinada experimentalmente. Además de monitorear los síntomas de infección mediante la puntuación de la pérdida de peso y los cambios en el comportamiento del ratón, medimos el título viral y los niveles de DEMP-NS1 en el plasma para determinar el efecto de la vacunación en la replicación viral. Para ratones de control no vacunados, desafié con 10.4 o 10.5 PFU y resultó en un rápido aumento de la carga viral y de los niveles de NS1 durante los primeros 3 días. Y con ratones en estado moribundo, sacrificados humanamente en los 4 y 5 días. Los ratones vacunados con SE, la proteína envoltura, sin adyuvante, mostraron resultados mixtos basados en la ruta de entrega de la vacuna. Todos los ratones vacunados a través de la ruta intradérmica sucumbieron al desafío del virus y tuvieron títulos virales circulantes más altos en comparación con el grupo inmunizado con nanoparch. Y por el contrario, el grupo inmunizado con nanoparch tenía protección parcial con ambas dosis de desafío de virus letal, con títulos virales circulantes significativamente más bajos. En el caso de las vacunas adyuvantes, el 100% de los animales sobrevivieron después del nanoparch más la inmunización con Kill A, sin que se observara un avance viral
y redujo significativamente los niveles de NS1 en comparación con la de los controles. Se proporcionó protección parcial a los ratones inmunizados con adyuvante SE Plus a través de la ruta intradérmica, lo que sugiere que la presencia de adyuvante mejoró significativamente tanto las respuestas inmunes como el grado de protección contra la exposición del virus letal. Tanto los títulos virales como los de NS1 se produjeron en estos grupos de acuerdo con las respuestas inmunes mejoradas y el resultado de la supervivencia. Con esta investigación podemos concluir que la vacuna subunitaria del dengue tetravalente induce a niveles mejorados de anticuerpos neutralizados en los 4 serotipos, cuando se administra mediante nanopatch en comparación con otras rutas de inmunización tradicionales. Los ratones inmunizados por nanopatch con un microlitro de proteína E tetravalente formulado con la adyuvante recibieron protección completa en un modelo de desafío con un ratón. Este enfoque de ratones se traduce en una eficacia similar en humanos que podría resultar en una vacuna altamente protectora junto con las ventajas practicadas conferidas en la plataforma de administración del nanopatch. Muchísimas gracias.